Hola, buen día a todos. Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a nuestro webinar mensual Hablemos de Bolsa. Mi nombre es Daniel y en esta ocasión me acompaña Américo y Katy, que forman parte del equipo de Invalor y hacen posible la elaboración de esta presentación. Siempre, en primer lugar, por favor, tomar en cuenta nuestro disclaimer, que el objetivo de este webinar pues, no es brindar recomendaciones de compra o venta de acciones, sino ser un medio informativo para ustedes. Respecto a nuestra agenda, que ya seguramente la conocen, es revisar un análisis de la parte global de los principales acontecimientos que se hayan podido presentar. Luego pasamos a revisar la parte local y cerramos con lo corporativo, ¿no? Y en esta ocasión vamos a hablar de dos empresas, las cuales son una SEM y Minera Corona. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a pasar a ver la parte macro a nivel global, en la cual aquí Américo nos va a presentar pues, los principales hechos que han ocurrido, donde está muy vinculado el tema de, sobre todo con la FED, y este tema de la amenaza en la crisis energética y que se habla mucho de esta inflación, ¿no? De un crecimiento, bueno, básicamente que el mundo entraría en una etapa de crecimiento cero con inflación elevada, ¿no? Pero bueno, sobre esto en realidad nos lo va a comentar con un poco más de detalle Américo. Así que, hola Américo, por favor, coméntanos lo principal a nivel internacional. No me permitía activar el micro desde la laptop, así que ya, ahora, por favor, gracias Daniel y buenos días con todo. Bien, empezamos. Por el lado de Estados Unidos, tal vez el evento más importante, bueno, uno de los eventos más importantes de las últimas semanas fue la firma de Biden sobre la ampliación del límite de deuda. Esta ampliación básicamente eleva el techo de deuda en 480 mil millones de dólares a un nivel de 28.9 billones de dólares, con lo cual se espera que este nuevo límite se vaya a agotar entre la primera semana de diciembre. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que tras la votación, McConnell, quien es el miembro del Senado y partidario de los republicanos, y de que de pasada fue quien propuso esta salida, indicó que para la nueva ampliación del techo de deuda no contarían con su apoyo, con lo cual lo que se busca es obligar a los demócratas a utilizar el proceso de reconciliación y así con esto evitar de alguna manera el otro plan de infraestructura humana que también está en camino. Ya por el lado de los datos económicos, el gráfico de la izquierda muestra, básicamente es un índice que te muestra cuántas veces los indicadores batieron los estimados del mercado, cuántas veces estuvieron por encima y cuántas veces estuvieron por abajo. En general, lo que se ve ahora en el mercado es que tanto para la zona del euro como para... A ver, ya está. Genial. A ver, por la zona del euro, Estados Unidos y China, se puede ver que en todos los casos los datos fueron por debajo de lo que esperaba el mercado, en promedio.
claro que hubieron datos que estuvieron al alza, ¿no? Como los que se mostraron durante las últimas 2 semanas por el lado del PMI en Estados Unidos, que en ambos casos, tanto por el lado manufacturero como por el lado del no manufacturero, sorprendieron al alza. Por el lado de la inflación estuvo en línea con lo que esperaba el mercado, y por el lado del dato del empleo no agrícola, que estuvo por debajo de lo esperado. Respecto al dato de la inflación, puntualmente este creció 0.24% intermensual en septiembre. Eh, Esto explicado básicamente por un incremento en las rentas y en los alquileres, lo cual genera ciertamente preocupaciones por el lado de si es que sería o no sería una inflación permanente. Por otro lado, ya viendo la inflación general, este creció a un nivel de 5.4% interanual, y este sí vino explicado principalmente por un incremento en el precio de las energías. Ya viendo en adelante, de hecho, el mismo FONC indicó que haría seguimiento al indicador de los precios de los alquileres y las rentas, debido a que esto podría ser un síntoma de una inflación permanente. Ahora, la siguiente pregunta que se hace el mercado es, bueno, además de la inflación permanente, estamos en un proceso de estanflación, y justamente eso es lo que refleja el gráfico de la derecha, ¿no? Las búsquedas que se han hecho sobre esta palabra. Para esto, desde el punto de vista de los bancos de inversión, hay dos posturas, ¿no? Por el lado de JP Morgan, por ejemplo, que indican que esta inflación no existiría, debido a que si bien hay un incremento en el precio de la energía y de los metales, hay otros sectores, como el de servicios, por ejemplo, que le están haciendo un contrapeso, ¿no? Lo cual no necesariamente se va a reflejar en una inflación elevada durante los próximos años. Por otro lado, está también, por ejemplo, Berkeley, que dice que existe un efecto contagio, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que se está observando, o lo que estamos observando hace unos meses, era el incremento del precio del carbón. Ahora lo que se observó las últimas semanas es el incremento del precio del gas, y ahora lo que se ha visto en máximos es también el precio del crudo. Entonces hubo un desplazamiento de insumos o de materias primas, lo cual ha hecho que las demás industrias también eleven sus precios. Y lo mismo ha estado pasando con el cobre, ¿no? En la medida que esta escasez de energía se ha estado observando, lo que han hecho los inversionistas es ir a activos que son más, que aportan más energía de alguna manera, ¿no? Y entre ellos está el cobre, por ejemplo, que es lo que viene explicando su incremento durante las últimas semanas. Ya por otro lado, por el lado del FED, de la FED, perdón, se publicaron las minutas, los cuales mostraron que unas conversaciones que iban más o menos en línea con el mercado, considerando que ellos ya estaban viendo de que el progreso del empleo iba en línea con lo que estaban esperando, por lo cual ahora mismo el mercado espera que en noviembre se dé el inicio del tapering, y el inicio de ya la ejecución de esta disminución de compras probablemente se esté dando en la quincena de noviembre o en la quincena de diciembre. El ritmo por el cual estarían disminuyendo serían de alrededor de 10.000 millones de dólares en la compra de bonos mensualmente, y 5.000 millones de dólares en MBS, con lo cual en caso inicie en noviembre, básicamente estaría terminando el tapering en junio, y en caso inicie en diciembre estaría terminando en julio. Ya por el lado de Europa, también se publicaron los datos de la producción industrial de agosto, los cuales mostraron las interrupciones por el lado de los suministros, que vienen siendo mucho mayor de lo esperado. Si bien la mayor parte del daño se encuentra en el sector automotriz alemán, la industria de la computación y la electrónica también están siendo expuestos. Además, hay que considerar que ahora el efecto no solo está viniendo por el lado de la oferta, sino también se está viniendo por el lado de la demanda, considerando que existen retrasos en las entregas, producto de la desaceleración más generalizada en la entrega de estos productos, y está haciendo que la demanda de alguna manera de los productos nuevos sea menor. Con lo cual, en adelante podrían haber rebotes, pero hay que tener cuidado con la lectura de estos datos por el lado de Europa.
Otro elemento importante por el lado energético es que a pesar de que existe esta amenaza, por el lado de Rusia se brindó un mensaje relativamente positivo debido a que ellos indicaron que podrían incrementar el flujo de gas hacia Europa. Esto es relativamente positivo porque justamente los flujos de gas actuales que hay de Rusia a Europa son mucho menor de los que eran el 2019, incluso menores de los que eran el 2020, lo cual genera cierto alivio, ¿no? No obstante, existe una preocupación de que la oferta probablemente viene con un condicionante, que es de alguna manera la aprobación de un polémico gasoducto que viene, digamos, que ya tiene, que ya está buscando, o ya tiene un rezago más o menos de 2 meses, porque está más o menos desde septiembre, y que de hecho está en espera de la certificación de los reguladores de Alemania, lo cual probablemente podría demorar otros 3 a 6 meses, ¿no? Pero por el lado de positivo, por lo menos para Rusia, es que ellos sí tienen incentivos para hacer esto, porque uno, es un mensaje positivo sobre su economía, y dos, es que ellos van a aprovechar los precios elevados del gas. Ya por último, en China, la actividad económica está en zona contractiva y bueno, esto por el lado de los PMIs que están por debajo de 50 y también considerando ya que la crisis energética ha hecho que empresas vinculadas al zinc y al aluminio eh, recortaran sus estimados de producción. ¿Podríamos pasar a la siguiente lámina, por favor? Ya por el lado de los commodities, el oro bueno, cayó en línea con el repunte de los rendimientos de los bonos americanos y tras sorpresivos datos de las ventas minoristas, ¿no? Esto es lo que se ha estado reflejando en los últimos días. Y ya por el lado del cobre está encaminado a máximo histórico, es en medio de los inventarios que están cerca de mínimos históricos y también por las preocupaciones en el alza de precio de la energía que está siendo justamente lo que se les había indicado, ¿no? Bien, yo me quedo por ahí y los dejo con Katy. Gracias. Ok, gracias Américo. Sí, muy interesante esto último. En realidad, los que siguen el mercado habrán visto que había un repunte muy interesante de varios metales base. Y es lo que comentaba Américo, ¿no? Que había algunos recortes estimados de producción, impactó sobre todo en Europa, ¿no? Ahí Nirstar por el lado del zinc, por el tema del costo de la energía muy elevado, ¿no? Pero bueno, acá sobre todo lo que resalta es el cobre, alcanzando básicamente ya nuevamente máximos históricos, y que bueno, creemos, como lo hemos comentado, me parece en varias oportunidades, que todavía esto no se refleja del todo en cotizaciones de algunas empresas mineras del Perú, ¿no? Que están sumamente rezagadas todavía por la coyuntura, pero consideramos que si la coyuntura va, y como aparentemente está ocurriendo, se va tranquilizando, pues el valor debería destaparse en esas compañías, ¿no? Ahora, por el lado local, pues bueno, acá vamos a revisar algunos temas de indicadores económicos que han salido durante el mes. También hay la decisión del BCR de subir la tasa. Y cómo va el tema también por el lado del Ejecutivo Legislativo y lo que ha destacado. Y en realidad lo que ha impactado en el mercado es el tema del cambio de gabinete, ¿no? Que claramente se toma de manera optimista, pero bueno, siempre es un factor a estar ahí al tanto de cómo evoluciona, ¿no? Pero sobre esto nos va a comentar con mayor detalle Katy. Así que hola, Katy, por favor, coméntanos lo principal a nivel local. Hola Daniel, hola, ¿qué tal con todos? Buenos días. Efectivamente, como lo mencionas Daniel, durante los últimos días hubo buenas noticias que fueron anunciadas por el presidente Castillo, donde ratificó a Julio Velarde, que seguirá siendo el presidente del BCR, y también cambió el gabinete, que ahora es presidido por Mirta Vázquez. Estas señales efectivamente son positivas y lo está tomando así el mercado. Está reflejándose en la caída de los precios de los bonos en moneda local. Ha habido entrada de inversionistas locales y extranjeros a este activo, entonces por ahí vemos un reflejo. También vemos que otro reflejo estaría siendo en la bolsa local, que tuvo ganancias consecutivas en esta semana. Además, evidentemente se registró una depreciación fuerte en el mercado cambiario, retrocediendo ya el dólar por debajo de 4 soles,
Bueno, en definitiva, la moderación que está mostrando el gobierno es algo muy positivo para la economía, evidentemente para el corto plazo, y sin embargo van a persistir los riesgos políticos en vista que aún no hay algún mensaje claro por parte del gobierno, ¿no? Entonces hay que estar atentos a eso. Otro tema pendiente es que la cuestión de confianza todavía necesita recibir el voto, y este voto es aproximadamente de 66 votos para que se apruebe. Bueno, según comentan algunos panelistas, tras el comunicado que hubo de Perú Libre sobre que no va a dar el voto de confianza, entonces la aprobación de esta cuestión estaría sobre los partidos políticos de Avanza País, Renovación Popular, Fuerza Popular, que no habían dado el voto de confianza, de hecho, la anterior vez para Merino, ¿no? En cuanto en el segundo punto, perdón, en el tercer punto, el ministro de Economía, Pedro Franqui, señaló que su administración se va a encargar de implementar lo que es la reforma tributaria al sector minero, pero que esto no va a afectar a la competitividad del sector, dado que su único fin va a ser que el Perú siga siendo un buen lugar, un lugar atractivo para la inversión extranjera, y que no implicaría pues un cambio del sistema tributario, ¿no? O sea, no afectaría directamente a lo que son las regalías, al impuesto especial, al impuesto a la renta, sino más bien se va a enfocar en la parte de elevar tasas en los tramos más altos en vista de los márgenes de ganancia operativos. Entonces, además también precisó que este proyecto va a estar trabajado junto con el apoyo técnico de tanto del FMI como del Banco Mundial. Entonces hay que estar atentos a las novedades que puedan salir por este lado. Por otro lado, tenemos que el FMI elevó su proyección de crecimiento económico para el país, pasando de 8.5 a 10% para este año. Sin embargo, se redujo su perspectiva para el próximo año de 5.1, ahora registraría un 4.6%. Entre otras noticias, el Banco Central incrementó la tasa de interés en 50 básicos, que ahora está en 1.5%. Como podemos ver en el gráfico superior derecho, el incremento de la tasa sería explicado por el sostenido incremento que está existiendo en la inflación. En septiembre pasó a 5.23%, y también por el aumento de las expectativas de inflación a 12 meses, que registró 3.64%. El Banco Central también precisó que esta decisión no implica necesariamente un ciclo de alzas sucesivas en la tasa. Esto sería algo a corto plazo. También tenemos que Fitch rebajó la clasificación de riesgo del Perú de triple B más, pasamos a triple B, debido al incremento de la deuda pública, que ha incrementado fuertemente el balance soberano del país, y además por la alta volatilidad que existe por el tema político, ¿no? De igual forma, la clasificadora S&P revisó la perspectiva de la clasificación de deuda hacia la parte negativa, ¿no? Y ellos de igual forma justifican que la principal razón para esta revisión fue la incertidumbre política por la que está pasando el país. Pasamos al siguiente slide, por favor. Ya, gracias. En cuanto al COVID, actualmente continuamos en un valle donde tanto en decesos como en nuevos contagios, estamos todavía en una parte plana. Ya según el ministro de Salud, quizá en tres semanas o 2 semanas vaya a comenzar la tercera ola. Entonces por ahora al menos estamos en un valle. En cuanto al lado del proceso de vacunación, vamos en alrededor del 53%. Respecto a esto último, el ritmo va yendo relativamente bien, y por el lado de la oferta tampoco habría tantas preocupaciones, considerando que actualmente contamos con más de 7 millones en stock de vacunas, y este sería uno de los meses claves en donde también va a llegar mayor número de vacunas. Entonces por ahí como que el stock incrementaría. Eso sería todo por mi parte, Daniel. Ok, gracias. Gracias, Katy. Sí, bueno, es cierto, en esto último vemos de que la tercera ola como tal, pues, no se ha dado en el Perú, bueno, hasta el momento.
Y bueno, eso también es un factor que puede llevar a que tengamos cierto optimismo también por el lado de los resultados empresariales, ¿no? Dado que las restricciones se van levantando, pues bueno, y la reactivación se da en algunos sectores casi el 100%, pues eso debe dar soporte a una recuperación ya a los niveles pre-pandemia, ¿no? Pero bueno, hay que estar al tanto, ¿no? De que los casos o los fallecidos, especialmente, pues no se vayan a disparar y se dé el inicio de la tercera ola, ¿no? Ahora, yo les voy a comentar la parte corporativa. Aquí, por el lado de las principales noticias, tenemos algunas cuantas. Por ejemplo, Ferricor comunicó que está convocando a Junta para aprobar ya la amortización de las acciones que tiene en cartera propia. Creo que eso es algo positivo, porque bueno, al final tu capital social se reduce y por lo tanto, si es que luego repartes un dividendo, pues por ejemplo, ya no lo repartirás entre 10.000 acciones, sino entre 9.500, ¿no? Entonces, a cada accionista le toca un dividendo por acción mayor, ¿no? Entonces, es algo positivo y que, bueno, es un dato importante para Ferricor, ¿no? Este programa que llevó a cabo de recompra que inició en el 2019, si mal no recuerdo, y que bueno, ha sido algo positivo, ¿no? Para los accionistas. Luego, Cerro Verde también informó de que había hecho un pago adicional de su préstamo sindicado, ha pagado unos 200 millones adicionales, con lo cual solo le queda, pues, por pagar un saldo restante de 325, ¿no? Esto lo hemos resaltado varias veces, que Cerro Verde, pues, eh, es una de las compañías mineras con el balance más sólido de todas, porque tiene casi cero deuda, ¿no? Ahora tiene 325 millones, que es poquísimo, porque esta empresa en EBITDA este año debe generar más o menos 1.900 millones. Entonces su deuda neta de EBITDA está incluso por debajo de 0.5 veces, ¿no? Está, pues claramente tiene, ese balance está muy saneado, ¿no? Y incluso nuestra expectativa es de que el próximo año estos 325 millones también los pague de manera adelantada, por lo cual al 22 terminará con cero deuda. Y bueno, dado que tiene cero deuda y que realmente no van a haber grandes inversiones por realizar para la compañía, porque bueno, ya su última gran inversión la hizo terminó durante 2015, ¿no? 2016, para triplicar su capacidad de planta. Entonces, pues eso quiere decir que gran parte del flujo de caja que vaya generando, pues lo termina entregando al accionista, ¿no? Estamos hablando de yields por encima del 7-8% anual. Así que puede ser algo muy atractivo, ¿no? En el caso de Cerro Verde. Por otro lado, AENSA pues comunicó que junto en consorcio con SACIR, pues se habían adjudicado la construcción de la nueva terminal en el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Que es un contrato muy interesante, por un monto superior a aproximadamente 700 millones de dólares, que bueno, también para los accionistas de AENSA, da muestras de que, bueno, sigue siendo un líder claramente de mercado y que está encaminada a una recuperación, ¿no? Y sobre todo ahora de la mano de IG4, y tiene planes muy interesantes, ¿no? Que me parece lo hemos comentado antes, esto de convertir a ENSA en un jugador de infraestructura a nivel LATAM, ¿no? Y que creemos que es una gran idea. De hecho, tomará su tiempo, porque entre sus planes está el tema de emitir nueva deuda, un bono a largo plazo. Eh, Tienen también la idea de hacer algún tipo de escisión del negocio justo de construcción o del negocio de oil and gas, o incluso también el de inmobiliaria, conseguirse un socio. Y creemos que eso pues va a agregar mucho valor para que el core business de AENSA sea netamente infraestructura, ¿no? Y además que es el mejor negocio, ¿no? Porque son contratos de muy largo plazo, de operación básicamente, contratos de 15, 20, 30 años, donde hay relativo poco CAPEX, solamente un CAPEX de mantenimiento, ¿no? Luego de hacer la inversión de la construcción en sí, solamente hay un tema de mantenimiento y son flujos recurrentes, ¿no? Y además, este tipo de compañías siempre tienen una prima, cotizan por encima de 10 veces EBITDA. Así que hay planes muy interesantes para ENSA, pero seguramente esto se podrá empezar a ver reflejado de manera más tangible, pues quizás a partir de unos 2, 3 años vista, ¿no? No es algo de corto, sino de un mediano plazo al menos, ¿no? Por el lado de Volcan, esta compañía comunicó de que, bueno, habían decidido postergar su ampliación de capital,
para un momento en el cual las condiciones sean un poquito más favorables, ¿no? Nos parece adecuado, eh, porque en este momento, pues, la coyuntura está un poquito bastante volátil, y la idea de Volcan seguramente es emitir esas acciones al mayor precio posible, ¿no? Así que, pues, seguramente están buscando un momento de mayor estabilidad para hacer esa ampliación de capital. Ahora, ustedes también saben nuestra opinión, a nosotros no nos gustan las ampliaciones de capital, porque al final te diluyen. Si tú como ciencia minoritario no acudes a la ampliación, te van a diluir. eh, y bueno, y claramente esto lo está haciendo porque tiene un bono que le vence en el 22, ¿no? Entonces, necesita cash para poder pagarlo, ¿no? Eh, así que eso es una gran diferencia con Cerro Verde, ¿no? Que está pagando deuda de manera adelantada y va a quedar con cero deuda cuando tienes a otra empresa que tiene que emitir capital, o sea, tiene que pedirle plata al accionista para poder hacer frente a su obligación financiera. Es una gran diferencia, y bueno, y pues obviamente creemos que el escenario más favorable está por el lado de Cerro Verde, ¿no? Pero bueno, igual Volcan siempre es la más líquida de la BBL, ahí siempre va a entrar dinero, eh, casi es un dinero pasivo que entra ahí, y, y bueno, le va a favorecer ciertamente si el zinc sigue estos niveles tan elevados, ¿no? Va a tener esa suerte, por así decirlo. Mientras que Cerro Verde, el cobre puede regresar mañana a 3.50 por libra y no pasa nada, ¿no? Pero si Volcan regresa el zinc a 1.10 por libra, pues está en problemas, ¿no? Otra minera, por cierto, que también nos parece que tiene un balance pues saneado al máximo en realidad, porque tiene cero deuda, es Corona, ¿no? Y que justamente es el que vamos a comentar en un minuto. Y esta compañía pues ha anunciado justamente esta semana el reparto de un nuevo dividendo, ¿no? La compañía ya había repartido unos 35 millones y nos está entregando 15 millones más, ¿no? Y esto es muestra pues claramente de la disposición que tiene la empresa para empezar a retribuir al accionista, ¿no? Dado que es una compañía que está generando mucha caja, tiene cero deuda y realmente no tiene grandes obligaciones de inversión en el corto plazo, ¿no? Así que está prefiriendo retribuir al accionista. Son más o menos 42 centavos por acción, y los va a entregar el 10 de noviembre, ¿no? Por el lado de Refinería de La Pampilla, por cierto, bueno, esta es una noticia que ya fue comentada en su momento, el tema del OPC, por nosotros, incluso hicimos un video de manera pública, ¿no? Comentándoles nuestras expectativas, y bueno, la OPC ya se cerró, y bueno, y con ello Refinería de La Pampilla básicamente queda deslistada de la BBL, ¿no? Así que bueno, por cierto, esperamos de que todo aquel que haya tenido alguna acción por ahí de Refinería de La Pampilla haya acudido a la OPC, ¿no? Si es que no lo vendió antes. Porque bueno, de lo contrario te quedas con algo pues extremadamente líquido, que además su gobierno corporativo pues es pésimo, ¿no? El de Refinería de La Pampilla a través de Repsol. Pero al final pues han pagado un precio que en nuestra opinión refleja un valor razonable, ¿no? Es lo que nosotros les presentamos en un video gratuito. Así que pues sí, creemos que al final, bajo la coyuntura, ha sido una oportunidad para salir, ¿no? Por cierto, acá esta OPC ha generado más o menos, o va a generar más o menos 100 millones de soles eh, que salen del mercado, salen de Refinería de La Pampilla, pero que pueden redistribuirse en otras acciones, ¿no? Así que podría ser un flujo comprador que siga alentando un poco ahí el rally de corto plazo que ha iniciado la BBL, ¿no? Y finalmente hay un par de noticias, una de Buenaventura y Minsur. La de Buenaventura es que han suspendido operaciones en su mina Uchuchacua, básicamente por el bloqueo que se ha generado ahí desde el 13 de septiembre. Pero además ellos también indican de que esto, por cierto, les va a permitir enfocarse en una estrategia de exploración, ¿no? Porque han tenido ciertos problemas ahí para estabilizar su nivel de producción. Entonces están buscando un tema de exploración para encontrar zonas de mayor ley, y también para ir renovando quizás un poco de reservas, ¿no? Para luego ya ir o retomar la operación de manera regular. Así que bueno, por ese lado, en teoría es una noticia negativa y al final algo positiva, se podría decir como que neutra, por lo que ellos comentan de su estrategia que tienen pensado imponer, ¿no? De exploración. Pero bueno, la verdad es que nunca es del todo bueno suspender una operación, y sobre todo si estamos hablando por un tema de paralización o bloqueo de la comunidad, ¿no? Porque bueno, siempre claramente eso es casi lo básico, tener una buena relación con la comunidad para que no haya ese tipo de problemas a futuro, incluso en otras operaciones, ¿no?
que pueda tener Buenaventura. Y finalmente, por el lado de Minsur, pues se comunicó que Moody's, por cierto, ha elevado la calificación de riesgo de Minsur, algo muy interesante, y ha pasado también su perspectiva de negativa a estable, ¿no? Y esto ellos comentan que refleja, debido a ya la finalización de Mina Justa, su proyecto de cobre, lo cual pues fortalece el perfil comercial de Minsur a largo plazo, se va a diversificar un poco más su nivel de ingresos, porque ya no va a estar en un 80% en estaño, sino va a pasar casi a un 50 estaño, 40 cobre, más o menos, ¿no? Cuando Mina Justa ya entre el próximo año, en realidad ya llegue a su nivel de producción máxima, ¿no? Porque hoy en día está iniciando recién producción comercial. Y bueno, y esto se debería ver reflejado, por cierto, en un aumento significativo de la generación de efectivo de Minsur a partir de este año, ¿no? Creemos de que justo eso se va a reflejar un poquito a partir de los resultados del tercer trimestre, pero sobre todo a partir del cuarto, ¿no? Se va a ver un crecimiento espectacular y sobre todo que el estaño esté en máximos históricos y el cobre está ahí tocando justo máximo, ¿no? Así que casi que no han podido ser en un mejor momento esta entrada de mina justa y pues se va a ver reflejado en un gran crecimiento de flujo de caja de Minsur. Y bueno, y con eso paso a presentarles las dos compañías de este webinar. La primera es UNACEM. Lo que queríamos compartir de UNACEM con ustedes es que, en primer lugar, comentarles que hasta el primer semestre de este año, o sea, la primera parte de 2021, UNACEM ha generado ventas por aproximadamente 2.280 millones de soles, lo cual es una expansión de 60% respecto a 2020. Pero ojo, ¿no? El 2020 es una base comparativa baja, ¿no? Por el tema de la pandemia, pero igual es un crecimiento del 12% respecto a 2019, ¿no? Que es completamente pre-COVID, ¿no? Así que incluso respecto a nivel pre-pandemia, la compañía está presentando tasas de expansión de doble dígito, ¿no? Lo cual es algo increíble, ¿no? Ahora, este crecimiento, como también lo hemos comentado en veces anteriores, cuando hemos visto a las acereras, está sobre todo muy vinculado al tema de la autoconstrucción, ¿no? E incluso esto, por eso hemos estado revisando los despachos locales de cemento y ya han salido datos a septiembre y vemos que incluso a septiembre el crecimiento continúa, ¿no? Se está despachando más de 1 millón de toneladas de cemento por mes, cuando la media histórica está alrededor de 900, ¿no? 900, 920, 930. Entonces, es básicamente un 10% adicional que hoy en día se está despachando por mes respecto al nivel pre-pandemia, ¿no? Así que, y esto, como muchos analistas lo han comentado, está muy vinculado al tema de la autoconstrucción que está yendo pues de manera espectacular. Si bien es cierto, hay cierta restricción por el lado de la inversión privada, aunque hay proyectos que están siguiendo en marcha, ¿no? Como ahora vamos a ver, como vimos lo de AENSA, lo del aeropuerto Jorge Chávez va a seguir adelante, lo del puerto de Salaberry, de Chancay, que también debería seguir adelante sin ningún problema, el aeropuerto de Chiclayo, etcétera. O sea, son proyectos de que en sí van a seguir adelante pase lo que pase, ¿no? Bueno, salvo algún factor casi apocalíptico, pero creemos que es poco probable. Así que esa demanda debería continuar ahí. Lo que sí quizás puede haber cierta contracción es la gran inversión privada en minería, o sea, nuevos proyectos mineros, nuevos proyectos que vayan a salir. Pero ahí realmente no hay demasiado impacto en las cementeras, ¿no? Hay mucho más impacto, por ejemplo, en un Ferricor, porque es el proveedor principal de ese sector. Pero las cementeras, básicamente un 70% de los ingresos está vinculado a la autoconstrucción, ¿no? Así que por eso hay mucha resiliencia ahí de los resultados. Y por estos números que vemos en los despachos hasta septiembre, pues la coyuntura política no ha afectado absolutamente nada. Así que creemos que los resultados que vengan, que ya se van a empezar a presentar durante las próximas 2 semanas, pues deben ser muy positivos, ¿no? Ahora, un punto adicional que nosotros resaltamos sobre UNACEM es que esta empresa tiene exposición a Ecuador, ¿no? Y Ecuador, pues bueno, ahora casi está básicamente destacando respecto al resto de países de Sudamérica, ¿no? Chile está en problemas, peor que nosotros. Ni hablar Argentina y Venezuela, son casos perdidos casi. Nosotros, Perú, pues estamos ahí. De alguna manera se ha moderado algo la coyuntura, pero sigue el tema a mediano plazo de la constituyente. Colombia tiene elecciones el próximo año. Así que
pues casi quien sale pues, del resto de todos destacándose es Ecuador, ¿no? Con su nuevo presidente, con Lazo, y que en realidad, pues sí vemos, al menos es lo que se observa de él, una gran disposición para atraer inversión privada, ¿no? Y bueno, y UNACEM está presente en ese país, ¿no? Le genera casi alrededor de un 15-20% de las ventas. Así que creemos que por ahí puede haber un catalizador incluso adicional, ¿no? La compañía. Además, lo interesante es que UNACEM Ecuador es una de sus unidades de negocio con mejor margen, ¿no? Tiene un margen de vida alrededor de un 41%, lo cual es altísimo, ¿no? Y que históricamente solamente está detrás del margen de UNACEM Perú. UNACEM Perú hoy en día ese margen un poquito, ha caído un poco en el 20, uy, perdón, pero en el 20, a partir del 22 se debe estar normalizando entre 45 y 50%, ¿no? Que es un margen histórico. Así que igual, UNACEM Ecuador es un margen altísimo y por eso, pues, aumentos en nivel de ventas se va a reflejar de manera significativa en aumento de beneficio operativo y EBITDA, ¿no? Así que por ese lado, UNACEM también puede tener un utilizador adicional. Y bueno, y finalmente comentarles que esta empresa hoy en día capitaliza 2.800 millones, un valor de empresa de 6.490, porque tiene una deuda neta un poquito elevada, de 3.690, pero la deuda está controlada, está sobre todo, ya ha sido refinanciada y vencimientos importantes tienen relación a partir de 2026, así que no hay realmente riesgo de tener una deuda con vencimientos cercanos. Y lo interesante es que esta compañía está cotizando muy barata, ¿no? Básicamente la mitad del valor en libros. Llegó a cotizar casi la tercera parte. Esto recuerdo que lo comentamos en nuestro, bueno, para los miembros de nuestro club, por cierto, para los interesados que ahí también nos pueden escribir para pertenecer al club de inversión, y nos parecía una oportunidad pues muy interesante, ¿no? Una SEM cotizando la tercera parte del valor en libros, es casi un precio de liquidación, ¿no? Como si esta empresa fuera a quebrar el próximo año, lo cual obviamente no va a ocurrir, una SEM no va a quebrar el próximo año. Entonces por eso era una oportunidad clarísima, ¿no? Pero igual, ahora ha rebotado, no ha rebotado como un 50%, pero igual, cotizando a la mitad del valor en libros, cuando históricamente esta empresa ha cotizado entre 0.9 y una vez, pues nos parece que todavía hay un espacio importante de revalorización, ¿no? Que bueno, seguramente vendrá acompañado de los buenos resultados trimestrales y también de este cambio de sentimiento del mercado que estamos viendo en la BBB, ¿no? Y la segunda empresa es Minera Corona, que les quería comentar. Sobre esta empresa, primero indicarles que hasta el primer semestre de este año ha generado unos 18 millones de dólares en beneficio neto, pero esto en realidad está debajo o estuvo debajo de nuestras expectativas, porque en el primer trimestre hubo una reducción en la producción de cobre, ¿no? Que no esperábamos, pero fue por un tema de la ley de cabeza, ¿no? Para el tratamiento en planta. Pero ya se ha visto cierta recuperación en el segundo trimestre y creemos que eso va a continuar a partir del tercero. Por lo tanto, creemos que en la segunda mitad de este año la compañía va a generar entre 24 y 25 millones de dólares en beneficio, ¿no? En lugar de los 18 de esta primera mitad. Entonces vemos un crecimiento significativo. Ahora, esta compañía tiene cero deuda, ¿no? No tiene ninguna obligación financiera. Y dado que tampoco hay grandes inversiones para realizar en corto plazo, la única gran inversión que está en expectativa de esta empresa es la ampliación de Yauricocha, ¿no? Que hoy en día está tratando más o menos cerca a 3.600 toneladas por día, y se ha hecho un estudio para hacer la ampliación a 5.500, ¿no? Pero ahí está todavía la decisión por tomarla, que la tome Sierra Metal, si se sigue adelante con esta ampliación o no. Pero en el interín, pues la compañía, nuestra expectativa es que todo el flujo que vaya generando, pues que lo vaya entregando como dividendo, ¿no? Porque, bueno, como forma de retribuir al accionista, ¿no? Y es lo que ya estamos viendo, ¿no? Porque la empresa ya en el año ha anunciado en total un dividendo por acción de 1,39 dólares, lo cual representa, por cierto, una rentabilidad por dividendo de aproximadamente un 26%, ¿no? Sobre la cotización actual. Entonces, esto recuerdo que lo comentamos antes cuando hemos compartido a Corona, nuestra expectativa de que retomen dividendo, y ya finalmente lo han hecho, ¿no? La empresa repartió hasta 2018, luego no repartió nada 19 y 20, así que por eso nos gusta mucho esta decisión, y creemos que incluso para el próximo año se va a continuar con ello, ¿no? En caso no se decía todavía el tema de la ampliación de Yauricocha. Entonces, una compañía
que va a generar por año, debe estar generando un beneficio neto cercano a 50 millones y un EBITDA cercano a 100 millones, ¿no? Entre 95 y 100 millones. Y dado que hoy en día capitaliza 202 millones, y su valor de empresa, por cierto, es solamente 130, un poquito menos de 130, porque tiene caja neta de más de 70 millones, está siendo valorada a una vez EBITDA, ¿no? Lo cual pues es una tremenda gamba, ¿no? Literalmente. Es, en mi opinión, casi lo más barato que uno puede encontrar en el mercado peruano, ¿no? El único punto en contra quizás es la liquidez, ¿no? Porque es poco líquida, eso es evidente. Pero bueno, si nos abstraemos un poquito de eso, y estamos dispuestos a aguantar, ¿no? A mantener la acción por un periodo de al menos un año, pues igual debería haber un rendimiento significativo solamente por dividendos, ¿no? Estamos hablando de una empresa que capitaliza 200 millones y que nos puede entregar dividendo anual de 50 millones. O sea, casi que en 4 años nos puede terminar de pagando todo lo que capitaliza hoy en día en bolsa, ¿no? Así que, y eso pues realmente no lo encontramos en otra empresa, salvo quizás Cier Perú, ¿no? Diría que las únicas que están en esa capacidad de pagarte todo o sea, de pagar por completo su market cap en dividendo, son tanto Cier Perú y Minera Corona, ¿no? Básicamente las únicas. Entonces, por eso creo que es una opción muy interesante que uno debería revisar, ¿no? Con detalle. Y finalmente, este es un gráfico de distribución de ingresos para que justamente también vean de que esta compañía, lo bueno, es que de las polimetálicas es la que está más expuesta a cobre y zinc, ¿no? A nosotros nos gusta mucho el cobre y en Corona es casi un 30% de los ingresos, ¿no? Mientras que otras polimetálicas como Volcan, la propia Nexa, Trevali, pues cobre es casi nada, es un 5 o 10%. Tienen mucho zinc, 40-50, y tienen normalmente más plomo, ¿no? Plomo cerca de un 30%, igual un 20% de plata. Entonces, esa es la diferencia en Corona, ¿no? En lugar de tener un 30 de plomo, tiene un 30 de cobre, ¿no? Entonces, por eso nos gusta también un poco más esa distribución de ingresos. Y bueno, y por lo que los comenté, pues está pues realmente muy barata, un dividendo muy atractivo, que puede ser una opción muy interesante que ustedes pueden realizar, ¿no? Y bueno, y con eso termino la presentación. Estas son nuestras actividades para octubre y noviembre. Se viene nuestro módulo de evaluación de empresas y portafolios de inversión, que seguramente estaremos enviando ahí por correo para los interesados en la inscripción cómo formar parte de estos dos módulos, ¿no? Y por cierto, en la evaluación de empresas vamos a revisar el caso del retail, ¿no? Vamos a valorizar en el retail para determinar si es una opción de inversión interesante hoy en día, ¿no? Así que para los interesados, ahí estaremos enviando la información por correo. Y bueno, y con esto vamos a pasar a la parte de preguntas, donde acá nos va a ayudar Katy para ir revisándolas una a una. Bien, ahora comenzaremos con la sección de preguntas y respuestas. Solo para recordar, como lo mencionó Daniel en el disclaimer al principio de la presentación, no podemos brindar recomendaciones de compra y venta ni dar precios objetivos. En cambio, más bien les vamos a brindar de repente un view sobre diferentes compañías que están en consulta. Vamos a comenzar con la primera. Eh, Nos preguntan, ¿puede sostenerse el precio del zinc en el mediano plazo o lo sucedido esta semana ha sido circunstancial? ¿Las empresas dedicadas al zinc podrían esperar buenos ingresos? Adelante, Daniel. Bien, gracias. Es una pregunta interesante. Ahí les comento, bueno, lo que ha ocurrido, como les había indicado, es que hay varias restricciones, sobre todo de las fundiciones, por cierto, como NIRSA, para producir refinado, en este caso de zinc, ¿no? Sobre todo en la parte de Europa. Ahora, hay que tener algo claro, ¿no? Las mineras, por ejemplo, acá en el Perú, Volcan, Nexa, bueno, Nexa tiene su propia refinería, ¿no? Pero Volcan o Trevali producen concentrado de zinc, ¿no? Y el concentrado se lleva a la refinería. Entonces, ¿qué pasa? Si es que hay menos capacidad de refinado y la producción de concentrado se mantiene, ¿qué va a haber? Va a haber mucha oferta de concentrado y poca capacidad de refinar. Entonces, ¿eso a quién le da poder? A la refinería, ¿no? Puede subir de los TCs. El TC, que es el costo por tratamiento para tratar tu concentrado, ¿no? Así que, ojo con esto. Yo creo que el zinc ha sobrereaccionado un poco y no diría que es tan favorable para el que produce concentrado.
por lo que les comento, porque los peces es probable que se vayan a mover al alza, ¿no? Pero bueno, al final, igual, por un tema de sentimiento de mercado puede ayudar, pero sí, yo no creo que sea sostenible. Quizás dure lo que el invierno del hemisferio norte, porque recuerden, recién ellos van a ingresar invierno, la parte de Europa, Estados Unidos, China, etcétera. Quizás dure unos cuantos, un par de meses, pero luego se debería normalizar, ¿no? Y ojo a lo que les comento del coste por tratamiento, ¿no? Que podría elevarse y eso afectar los costes de las que producen concentrados, ¿no? Bien, Daniel, gracias. En línea con esto, ¿nos podrías comentar un poco sobre la minera Trevali? Sí, Trevali, creo que lo hemos comentado antes, es la empresa que probablemente está más apalancada al precio del zinc, ¿no? Es decir, si uno quiere especular realmente con el precio del zinc, pues casi que la mejor opción es Trevali, ¿no? Porque es la que tiene, si mal no recuerdo, el zinc es casi como más de un 80% de las ventas, ¿no? Está mucho más apalancada el zinc que Corona, claramente, y que incluso un propio Volcan, ¿no? Entonces, si uno quiere especular con el zinc, pues la opción creo que es Trevali. Ahora, sobre la empresa en sí, si hay algo favorable o que nos guste, pues sinceramente no. Tiene activos muy malos. Santander va a dejar de trabajar, va a dejar de operar en el 22. Caribou es un activo marginal que si el zinc se regresa a unos 15 por libra, Caribou solamente pierde dinero. Y luego tiene las minas de África, donde tiene vida útil de 4 o 5 años, donde va a tener que invertir mucho, ¿no? Para reponer reservas. Entonces, sinceramente no nos gustan los activos, pero como les digo, si este sentimiento de mercado continúa con el zinc, pues la que está más apalancada el precio es Trevali. Gracias, Daniel. Ahora pasamos a la siguiente. Nos dicen si podrías dar un comentario acerca de VAP. Adelante. Sí, bueno, las dos financieras han rebotado, ¿no? Han estado rebotando de manera interesante. Eso también lo hemos comentado. Entre ambas, sinceramente, nosotros favorecemos un poquito a IFS por el tema de que va, pues, está expuesto a una FP a prima, ¿no? Que en principio es la que tiene riesgo regulatorio, todavía hay un riesgo regulatorio importante por la parte no solamente del Ejecutivo, sino también del Congreso. Y también porque el Banco de Crédito y mi banco pues han estado mucho más expuestos al tema de reactiva y esto ha pegado más por el lado del margen neto de intereses. Mientras este banco mantenga esos créditos en el balance más tiempo, va a seguir afectando el margen neto de intereses, ¿no? Mientras que Interbank está mucho más enfocado en la parte de consumo, ¿no? Es un poquito más de riesgo quizás, pero eso le ha permitido recuperar niveles de rentabilidad mucho más rápido, ¿no? IFS ya está con ROEs por encima del 20%. Es cierto que está un poquito inflado esto por Interseguro e Intéligo, pero de manera normalizada creemos que IFS debe cerrar el año con un ROE cercano a un 18%, ¿no? De las que VAP todavía está con un 12, 13. Así que IFS se ha recuperado más rápido, así que por eso pondríamos un peldaño, probablemente pondríamos un peldaño arriba a IFS, ¿no? Gracias, Daniel. Ahora nos preguntan si podría haber y cuál podría ser el impacto de la crisis energética en las empresas que listan en la BBL. Adelante. Bueno, sí, eso también es algo muy interesante que hemos estado viendo. Pues por el momento no veríamos demasiado impacto en las que nosotros seguimos. Por ejemplo, ¿qué ocurre en el Perú? Que las mineras tienen contratos de potencia firmados con las generadoras de largo plazo, ¿no? Entonces, eh, que aumente de algo el coste de transmisión o distribución del gas natural, y que eso impacte al mercado de spot de energía acá, pues sí puede pegarte un poquito por el lado de la venta de energía, pero la potencia ya está firmada, ¿no? Y tiene vencimientos de 5 o 10 años. Y ha sido firmado a precios súper favorables. La energía en el Perú es muy barata, o ha sido muy barata hasta el momento. Muy, muy barata. Esa es una gran ventaja competitiva, por cierto, de las mineras que están acá en el Perú. Así que ese es un punto claramente a favor. Eh, ¿Quién podría pegarle? Pues podría ser, por ejemplo, a un tipo un Alicorp, ¿no? Que si es que el tema estamos viendo de que no solamente hay un aumento de energía, sino un aumento, por ejemplo, de fertilizantes,
y por lo tanto ese mayor aumento de precio de fertilizantes va a incurrir en un mayor precio de los commodities soft. Esos commodities soft son la soja, el trigo, etcétera. Porque bueno, si una materia prima te aumenta de precio, el productor de trigo o soja también va a trasladar al precio de venta de mi trigo, de mi soja, ¿no? Entonces, quizás puede haber ahí un poco más de presión, ¿no? Por el lado de costes, tipo un álico que tiene que importar este tipo de commodities agrícolas. Eh, y probablemente sería eso, ¿no? Y otra quizás que tenga que importar o comprar carbón, que en nuestra opinión ahí quizás está un poquito expuesto Pacasmayo, que utilizaba carbón en su planta antigua, es justamente la de Pacasmayo, porque la de Piura sí usa gas, pero la antigua sí usa carbón. Quizás por ahí también había cierto impacto en costes, veremos el tercer trimestre, pero por lo demás no, ¿no? Porque, como les comento, eh, en nuestro país es autosuficiente en energía, claramente. Además tenemos varias fuentes y son baratas, sobre todo la hidroeléctrica es muy barata y está justo también eh, complementada por la generación térmica, ¿no? Y como les comento, las compañías acá firman contratos de potencia a largo plazo, así que no debería haber mayor impacto por ese lado, al menos en los siguientes trimestres, ¿no? Gracias, Daniel. Ahora nos preguntan, con el rebote que ha tenido Cerro Verde, ¿consideras que aún se encontraría sería una acción atractiva? Lo mismo con Minera Corona. Adelante, Daniel. Sí, como comentamos, nosotros no damos objetivos, pero sí les comento que lo que les compartimos para el club, por cierto, para los interesados, que tienen opción de formar nuestro club de inversión, de ahí compartimos un poquito más de detalle, pero sí creemos que siguen estando muy baratas. El cobre está en máximos históricos, ¿no? Y Cerro Verde está en, 21, en $20, cuando no hace mucho estaba en 28. Eh, e incluso ese es barato porque el máximo histórico de Cerro Verde está por encima de los $35, ¿no? Ha pasado algo para que Cerro Verde valga mucho menos hoy que en ese momento que el cobre está en máximos históricos y estaba en $35, pues realmente no ha pasado algo, no es que la compañía haya perdido valor en absoluto, en realidad ahora el equity vale más porque ya no hay nada de deuda, ya no hay casi nada de deuda, así que, y bueno, y ya no hay mucha más inversión que realizar, no solamente un mantenimiento. Así que por eso creemos que hay unas expectativas muy interesantes sobre Cerro Verde y también sobre la propia Pincor, ¿no? Que como les digo, es un poco más lenta porque es ilíquida, pero bueno, ahí hay mucho valor y como les comentaba, es una empresa que hoy en día capitaliza 200 millones y que tranquilamente en 4 años nos puede entregar $200 millones en dividendos, ¿no? Y hay muy pocas opciones que te entreguen eso, ¿no? Volcan o Trevali, que nos han consultado, pues no, jamás es imposible que te entreguen su market cap en dividendo, porque son empresas que están endeudadas, y como bien les comentaba en Volcan, incluso tiene que ampliar capital, o sea, pedirte dinero a ti como accionista para poder hacer frente a su deuda, ¿no? Entonces, es una gran diferencia y que para nosotros pesa mucho, ¿no? De acuerdo, Daniel. Ahora vamos a pasar a la última pregunta. Si nos podrías dar un view sobre UNACEM y Pacasmayo y comentarnos un poco, ¿no?, sobre el club de inversión, ya que hay algunas consultas sobre cómo participar. Adelante, Daniel. Ok, con esta pregunta cerramos. Sí, una y Pacasmayo en realidad, pues, la verdad es que ambas deberían ir de la mano casi, porque seguramente como varios conocen, pues ambos son líderes en su zona de atención, ¿no? Una en el centro y Pacasmayo en el norte. No compiten entre ellos, ¿no? Porque el negocio del cemento está regionalizado en nuestro país. Y bueno, y Pacasmayo tiene el plan de reconstrucción, que sí se ha visto que está avanzando ahora sí a un ritmo muy interesante, ¿no? Ahora con este acuerdo gobierno-gobierno. Y UNACEM, por otro lado, tiene el tema de varios proyectos que hay en la región centro, ¿no? El tema del aeropuerto Jorge Chávez, hay varias carreteras que están, por ejemplo, la próxima carretera central que se pueda construir, el tema de la línea 2. Entonces, ambos tienen en su zona de influencia proyectos muy interesantes que van a impactar en mayor demanda, ¿no? Ahora, ¿por qué pondríamos un o medio peldaño por arriba de UNACEM? Probablemente pues lo haríamos por lo que comentamos de la exposición a Ecuador, que nos parece algo muy interesante para un mediano plazo,
por las buenas expectativas que hay sobre este país, y también por el tema de recompra de acciones, ¿no? Que, pues, la verdad es que le da cierto piso a la cotización, ¿no? Que aprobaron una recompra de 36 millones. Por cierto, esto no han comentado cuánto han recomprado, pero seguro esperemos que lo comenten en su conferencia cuando presenten los próximos resultados trimestrales. Y eso pues debería generar cierto piso a la cotización, ¿no? Ese programa de recompra de acciones. Eh, pero bueno, como les digo, al final ambas deberían ir bastante bien y como hemos visto, los despachos de cemento están pues creciendo de manera espectacular, así que tanto las acereras como las cementeras como las compañías de acero, pues deberían tener unos resultados trimestrales muy buenos y eso verse reflejado en el precio de la acción, ¿no? Y bueno, y con eso cerramos nuestro webinar de hoy. Solo recordarles nuestro calendario, que vamos a estar enviándoles ahí las invitaciones para los módulos que inician entre octubre y noviembre para los interesados. Y bueno, respecto al club, por cierto, también vamos a enviarles ahí un correo, o también para también los que quieran iniciar una vez, por cierto, nos pueden escribir, ¿no? Acá tenemos a nuestro correo, a informes@in-valor.com, y ahí vamos a enviarles la información, o también a través del Facebook, ¿no? Nos pueden contactar y ahí les enviamos la info, para que también estén al tanto de ello, ¿no? Así que muchas gracias por su atención, y bueno, nos estamos viendo en un próximo webinar. Que tengan buen fin de semana. Gracias.